Bueno, empezamos. Hicieron la tarea. Vamos a empezar a tomarnos 5 minutos nomás para para analizar los dos versículos que dejé la otra vez. ¿Se acuerdan qué versículos eran? Poner Cantares 2, 1 y 2. Pensé que era un chiste. Sí, es Cantares 2, 1 y 2. Un pasaje recontra conocido. Y miren, aprendan al Juan que hasta me dio la hoja con todo escrito de lo que... Ya le encontré errores, pero, pero igual me lo dio. Me trajo un melón. La sandía me gusta. Bueno, Cantares 2, 1 y 2. Es un versículo muy conocido. Recién hablábamos con Jorge, justo estaba leyendo, lo estaba haciendo ahora él, ¿no? El Jorge, y me comentaba que hay una canción que siempre cantamos que hace referencia a este versículo, ¿no? Después se van a acordar. Bueno, dice, Cantares 2, del 1 al 2. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Y bien, ¿cómo eran las preguntas que nos teníamos que hacer? ¿Quién habla? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que dice o la que dice yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles? El versículo 1 es una sulamita, es ella. Bien, perfecto. Y el versículo 2, ¿quién habla? Bien, habla él, perfecto. El esposo. Bueno, ahora nos la vamos a agarrar con una canción. ¿Se acuerdan de Cristo en la Peña? Cristo en la Peña, de ahora que está brotando. En la segunda parte dice... bueno, que lea la Biblia, Steve Green. Nada, no, mentira. Pobrecito. Pero la segunda parte dice, Cristo es el lirio del valle de las flores. Según este versículo, ¿quién es el lirio del valle de las flores? ¿Ella o él? Ella. ¿Y qué pasó, Steven Green? Bueno, esta es la cosa. Muchos han tomado este versículo, y yo también, pensando que Cristo es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Sin embargo, cuando nos vamos al versículo original, a este texto, y leemos el contexto, nos dice que ella, la mujer, es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Así que, bueno, miren, algo que no dije la vez pasada. Cuando nosotros agarramos un versículo, tenemos que leer 2 versículos atrás, 2 pasajes adelante o 2 pasajes atrás. Sin embargo, hay algo que se los aclaro. La Biblia, originalmente los libros no vinieron con capítulos divididos y versículos divididos. Esto no me pregunten quién lo hizo porque no tengo idea, pero en los libros originales venían toda una carta escrita con todo seguidito. El Casiodoro de Valera incorporó los capítulos, los católicos incorporaron los capítulos y versículos. Buenísimo, eso no lo sabía, ni me puse a buscarlo. Pero la idea es esta, que muchas veces hay un pastor, Sugel Michelin, que es un capo, que dice que el que se puso a dividir entre versículos y capítulos, dice que iba montado encima de un burro. Y el burro saltaba y él terminaba poniendo a donde se le daba la gana. Porque muchas veces, de verdad, vemos tanto en las cartas o en los evangelios o cualquier libro de la Biblia, que está hablando de un tema y como que salta a otro capítulo nuevo y sigue hablando del mismo tema. Y vos decís, ¿por qué cambia el capítulo? ¿Por qué pusieron como una especie de división? Y lo malo es que nosotros nos tomamos que como empieza un nuevo versículo o un nuevo capítulo, es un punto aparte. Y no es así. Lo mismo aplica para este pasaje que iba a decir. Vos sabés que en los originales, en el griego, en el hebreo, por ejemplo, no tenían vocales. Y era todo seguido. Vos tenías quizá el libro de Génesis así, y todo seguido, todo seguido. El papiro seguido. Claro. Entonces, en una sola pieza sería. Claro. La cosa es que muchas veces los capítulos, no nos imaginemos que porque empieza un nuevo capítulo está cambiando de tema. Fíjense,
para entender por qué es la mujer la que habla. Vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 16. Siempre te vas a dar cuenta quién es el que está hablando, si es él o ella, porque si está hablando él, le va a decir sos hermosa. Una mujer no le va a decir sos hermosa a un hombre, ¿sí? Dice, del versículo 16 del capítulo 1. He aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce. ¿Quién está hablando ahí? La mujer, obviamente. Y sigue hablando, nuestros lechos de flores, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Y sigue hablando, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Entonces, ¿quién es la rosa de Sarón y el lirio de los valles? Ella. Perfecto. Eso por un lado. Después, el otro capítulo es, el otro versículo, pasaje, Salmo 118, 22, 23, 24. En verdad era solo el 24, porque el pasaje conocido es el 24, pero si leyeron los otros dos no pasa nada porque tenían que leer el capítulo entero para entenderlo mejor, ¿sí? ¿Lo tienen? Dice el versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Los que leyeron el capítulo entero, ¿se dieron cuenta de algo? ¿Algo en particular? ¿Vos, Tevi? De que estaba en lucha el escritor. Uh-huh. Y yo lo interpreté de que este es el día que es cuando al salmista lo libera. Uh-huh. Pero también el versículo 23, el 22 dice la piedra que desecharon los edificadores y ahí se me hizo... Bueno, esa es la cosa. ¿Juan? Sí, igual creo que esa análisis hizo bien después, una vez que está haciendo un análisis puramente literario, diríamos, Uh-huh. me pregunta cuándo, dónde, vos lo buscás ahí en el pasaje y no lo encontrás. Ajá. Después pasás a hacer un análisis subjetivo, o sea, de tu propio, Uh-huh. que vos sacás conclusiones, digamos. Claro, claro. Porque hay dos formas de... Claro, dos formas de sacar una interpretación. Uh-huh. Como que este salmo lo cantaban en un día de fiesta Sí. muy especial, pero no lo dice ahí. Ajá. Pero fíjense que también hay un pasaje recontra conocido que justamente lo cita Jesús en los evangelios. ¿Qué es lo que cita Jesús en los evangelios? El versículo 22 y el versículo 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Se acuerdan que lo cita Jesús en los evangelios? No tengo la cita exacta. Yo lo encontré en Hechos 11 también, el Pedro. Cuando estaba predicando. El Ajá. discurso también, Uh-huh. el segundo discurso, también lo nombra. No, en los evangelios no. Bueno. 11, no sé. Bueno, la cosa es que este versículo está hablando... Claro. De ese mismo pasaje. Después lo vamos a buscar bien específicamente cuál es. La cuestión es que Jesús hace referencia a este pasaje y se puede tomar este salmo como una profecía, ¿sí? Como una profecía de lo que iba a hacer Jesús. Fíjense, del versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Muchas veces utilizamos este versículo como para decir que este es el día que hizo el Señor, ¿viste? Para empezar el día con todas ganas. Yo también lo he usado. Pero sin embargo, este capítulo está hablando de una profecía. ¿De cuál profecía? En el momento que se nos iba a abrir la puerta de salvación a todos nosotros. La muerte del Señor en la cruz. Ese es el día especial y por eso es tan importante. Es verdad, todos los días lo hizo el Señor, obviamente, pero tiene un significado aún más profundo cuando lo vemos. En el versículo 19 dice, abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Quién es la puerta para que entremos a Jehová? El Señor Jesús. Estos estuvieron más rebuscaditos que los otros, ¿vieron?
un poco más difíciles. Y como dice el Juan, muchas veces no vamos a poder responder algunas preguntas. Por ejemplo, en este salmo, ¿cómo podemos interpretar dónde? Es difícil. Tranquilamente puede ser en algún momento que está sufriendo de angustia David, que estaba siendo perseguido por su hijo o por sus enemigos, por quien sea. ¿Cuándo? Bueno, también es difícil a apuntar un año exacto, pero mientras podamos contestar las otras preguntas, quién habla y a quiénes, y también, que ahora lo vamos a ver si este mismo versículo se utiliza en otra parte de la Biblia, también nos va a servir para entender mejor. Este salmo es parte de tantas citas que ha hecho el Señor Jesús, haciendo referencia a lo que Él iba a hacer en la cruz. Muy bien, ahora sí empezamos a lo de hoy. Bueno, vamos a ver principios básicos de la hermenéutica. Por ahora vamos a ver 3, son 6. No, son 5. Son 5, por ahora vamos a ver 3 y después vamos a ver los otros 2. Primero, la Biblia se interpreta por sí sola. Vieron que hay un pasaje, creo que Pedro lo decía, que porque no fuimos con revelación, porque la revelación no es de interpretación privada. ¿Vieron? No es lo que a mí me parece, no es lo que yo siento, no es lo que no sé, es lo que la misma Biblia dice que es, ¿sí? Por eso, para muchas veces entender versículos, tenemos que primero, hay unos consejitos que dicen ahí, para poder entender mejor los versículos. Buscar paralelismos. Vieron que muchas veces en los capítulos de la Biblia te aparece donde se habla del mismo tema o la misma historia, ¿no? Pasan los evangelios, te muestran qué parte del evangelio te vuelve a salir esa historia o la parábola o lo que sea que está hablando Jesús. Y en el caso también de algunos libros históricos, en Crónicas te sale la misma historia que sale en Samuel o lo mismo para Reyes, ¿sí? Siempre tengan en cuenta hacer paralelismos, leer las dos versiones o en tantos lugares que se encuentra la misma Biblia y así van a entender mejor un tema. Las concordancias también, en el caso que hay una palabra específica, yo tengo el celular, la Reina Valera en el celular, vos ponés en el buscador, te sale la palabra específica y a ver en cuántas partes sale esa palabra en especial, ¿no? También buscar otros pasajes que hablen del mismo tema, de un mismo tema en cuestión, y tener en cuenta el contexto inmediato y general del libro, que eso ya lo estuvimos haciendo en las últimas clases, en la última clase. Un ejemplo claro, vamos a Mateo 18, después si lo quieren buscar. Hay un versículo recontra conocido que dice, porque todo lo que atares en la tierra sería atado en los cielos. Y todo lo que se atare en la tierra será desatado en el reino de los cielos. Muchos utilizan este pasaje hablando acerca de que podemos atar demonios, que podemos atar, no sé, que podemos atar un tornado, ¿no? Que podemos desatar cadenas financieras, bueno, un montón de cosas así, ¿vieron? Sin embargo, si miran todo el Mateo 18, hay una palabra en específico que es recontra importante, que es el tema central de ese pasaje, y es el perdón. Ese mismo pasaje dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? 70 veces 7. Y bueno, y el Señor empieza a contar historia tras historia y ilustraciones acerca del perdón. Entonces, si todo el pasaje viene hablando del perdón y de repente aparece este versículo que dice que todo lo que atares y desatares sería atado y desatado en el cielo, ¿por qué lo interpretamos de una forma que no es? O sea, el capítulo entero viene hablando del perdón y de la nada salta con atar y desatar tu economía, la salud y cosas así. Siempre tiene que haber una correlación con lo que se viene hablando. Por lo tanto, a eso es lo que voy. Hay comentarios bíblicos que pueden buscarlos en internet de otras personas que leen, que estudian, que son más sabias que uno a veces, y que pueden darte una opinión distinta, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos que dicen que cuando habla de atar y desatar, como viene hablando del perdón, hace referencia a un tipo de castigo que se utilizaba antes en el antiguo tiempo, de atar un muerto a tu mano, ¿sí? Te ataban un muerto
No, no te ataban a un muerto. Te ataban a alguien que había sido castigado por la misma condenación que vos. Te ataban y cuando la otra persona se moría, seguías atado a la otra persona, ¿sí? Y su podredumbre, ¿cómo se llama? Su descomposición se te iba pegando y tenías que acompañar todo el tiempo, estabas acompañado por el cuerpo muerto, ¿sí? Entonces, algunos comentaristas dicen que esto puede hablar del perdón, que cuando nosotros no perdonamos a alguien, nos estamos llevando a un muerto pegado al lado nuestro que nos va a contaminar y hacer mal y vamos a sentir olor feo durante el resto de nuestra vida, ¿sí? Eso hablando del tema del perdón. Hablando del tema de los comentaristas, también hay otro comentario que habla acerca de la autoridad de la iglesia. Todo el versículo viene hablando del perdón y cómo la iglesia puede tener el poder o la autoridad para excomulgar a alguien que no deja de pecar contra vos. Entonces, hay personas que lo traducen, en la Nueva Versión Internacional está traducido como todo lo que prohíbas, ¿sí? En vez de todo lo que desates, es todo lo que prohíbas y todo lo que permitas. Entonces, algunos comentaristas hablan de que este pasaje puede estar haciendo referencia a que la iglesia tiene el poder para no permitirle la entrada a alguien a la iglesia, ¿sí? Si vas a seguir con tu pecado, si vas a seguir pecando contra mí, si no te vas a arrepentir ni con un testigo, ni con dos testigos, ni con toda la iglesia, chau, chau. Tenlo por gentil y publicano. Uh-huh. Los líderes de la iglesia no hacían nada, entonces él mismo como que lo entregó a Satanás, como que Uh-huh. chao. Y apártense de él, le decía a los demás hermanos. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces podemos buscar paralelismos, concordancias, comentarios de otras personas, de otras opiniones, otros versículos que hablen del mismo tema. Bueno, y también en este pasaje de Mateo 18 también están los otros paralelos en los otros evangelios, así que también lo pueden buscar ahí y se le pueden aclarar muchas más ideas. Y en cuanto al Antiguo Testamento, considerar que los pasajes, con toda la Biblia, considerar que los pasajes claros deben tener prioridad por sobre los que no se entienden. Hay un montón de pasajes que son imposibles de entenderlos, ¿sí? Tanto del Antiguo como del Nuevo. Por lo tanto, si tenemos un pasaje que habla claramente acerca de un tema y otro que es difícil de entenderlo, al cual le tenemos que dar más importancia. Al que entendemos, porque el que no entendemos no nos va a llevar a una interpretación segura. Y por último, el mejor comentario del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿qué es lo que es? Es todo el Antiguo Testamento traducido a la luz de Jesús y de los apóstoles, de lo que Jesús enseñó y de lo que los apóstoles aprendieron y de lo que después les enseñaron a las demás iglesias. Por lo tanto, si hay algún tema en especial que no puedas entender al Antiguo Testamento, fíjate si se habla de eso en el Nuevo Testamento y a ver qué dice. ¿Sí? ¿Va a decir algo? No, que Pablo mismo dice que todo lo que se hacía en el antiguo tiempo eran sombras de lo Sí, no me quemé en el coso. Eso después, bueno, después igual falta un toquecito. Después. Con respecto, me quedé pensando en el versículo anterior, Uh-huh. atar y desatar. Un versículo así, de esa característica, no se puede usar en un mensaje así aislado. Digamos, si vos estás dando un mensaje y lo usás en forma aislada, ¿no es cierto? No corresponde, digamos. Si lo usas de forma aislada y con la interpretación correcta, sí. La cosa cuando lo usas para hacer algo que no es. Claro. Claro. Sin embargo, escuchen, esto es una opinión personal. Yo pienso que hay personas y que cada cristiano tiene autoridad para sacar demonios, para un montón de cosas así, pero este versículo no está hablando de eso. Y cuando sacamos un versículo y lo llevamos para interpretarlo de otra manera, le estamos quitando la prioridad a lo que el Señor Jesús decía. Porque el sentido principal o el sentido primario de los versículos son más importantes que los que yo le quiera dar, ¿sí? Porque para eso mismo habló Jesús. ¿Sabes lo que yo haría? Por ejemplo, lo he hecho. Uh-huh. No sé si está bien, juzguenme ustedes. Cuando dice que lo vimos la semana pasada, he aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo aunque lo use
use para predicación, yo aclaro, aunque no es para predicación y se lo habla a la iglesia, pero te puede Ujú. servir en esta mañana. También. Entonces, Sí, obvio. si haces la aclaración, no desvías y la gente no piensa que es eso, porque vos lo sabes y muchas veces el auditorio no lo sabe. Entonces, cuando vos lo aclaras, no metes en Ujú. error a los otros. Pues yo lo preguntaba porque he visto en varios predicadores que un mismo o unos mismos versículos lo usan en diferentes mensajes. Ujú. Con un mismo versículo te dan diferentes mensajes. Ujú. No, eso también nos puede llevar a que de un versículo podemos aprender muchas cosas. Y sí, es verdad, podemos aprender muchas cosas. Pero a veces hay versículos que hablan de algo determinado y que estaría bueno que no lo saquemos de contexto, pero si lo sacamos de contexto, que lo aclaremos, como dice el Tevi. De paso, ¿sabes cuántas personas se han convertido gracias al mensaje de Apocalipsis 3:20? No sé si te acordás de la historia de Jacob en el Cuando, capítulo 32, versículo 24, 28, creo que es, donde él pelea, dice que pelea con Dios. Ujú. Otro dice que pelea con un ángel. Y a partir de ahí, los predicadores lo usan de diferentes maneras. Ujú. Es complicado. Sí. En eso, por eso te preguntaba. Claro, esos son de esos pasajes difíciles que quizá a mí me cuesta entender. ¿Qué hace Jacob peleando con un ángel? O sea, si algunos dicen que es con Dios, con el ángel de Jehová, ¿no? Sin embargo, lo que podés sacar de ahí no puede ser tan literal, ¿no? Empezando porque es del libro de Génesis, ¿no? Del libro de Génesis también se pueden hacer muchas alegorías, historias que pueden significar algo más que lo que está pasando ahí. Entonces no puedes llevar eso a una literalidad de decir que yo puedo pelear contra un ángel. Primero, ¿quién le ganaría a Dios peleando? Eso es lo que no entendemos. Eso es lo que no entendemos. Entonces, esos pasajes difíciles de entender, dejémoslo de lado. Si es difícil de entender, vayamos a lo claro. Pero no se puede usar, digamos, a ver cómo te diría, sacarle algún fruto a eso, de Por alguna supuesto que manera, sí. siempre en el buen sentido Ujú. de la palabra propia. Y no asegurando una postura, porque podés hacer un mensaje, perdón si Sí, me sí, sí. extiendo mucho, podés hacer de eso un mensaje, pero no decir esto significa Claro, esto. afirmándolo no, No. Claro. que puede significar. Yo creo que las aclaraciones son buenas en los mensajes. Yo creo, yo pienso, es mi postura, ¿viste? Como no diciendo, no, la Biblia te dice que peleó con el ángel, entonces como que, no sé. Puede ser una alegoría o una ilustración utilizando ese capítulo. Así que también puede servir. No pasa nada. Si quieren hacer preguntas, le preguntan al Tevi después. No, mentira. Sigan haciendo preguntas que se pone más interesante así. No. El segundo punto, y este es re importante también, las experiencias personales deben ser interpretadas a la luz de las escrituras y no al revés. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos o no? En base a la experiencia hago hablar la Claro. Eso, lo que dice el Tevi, que en base a una experiencia yo hago hablar la Biblia, se llama eisegesis. Es lo contrario de exégesis. Es eisegesis. ¿Y qué significa? Introducir al texto lo que yo quiero. ¿Sí? Eso es lo que se llama eisegesis y es lo contrario de exégesis. Las experiencias personales deben ser interpretadas a la luz de la escritura y no al revés. Le doy un ejemplo bien claro. Vos, Tevi y Jesse, conocemos a una pareja que, por ejemplo, se puso en yugo desigual y esta persona que no estaba convertida se terminó convirtiendo. ¿Sí? Ahora, en base a esa experiencia, ¿podemos decir que es bíblico que yo me ponga en yugo desigual porque la otra persona se va a convertir en algún momento si Dios quiere? No. ¿Por qué? porque no tenemos un respaldo bíblico. Porque no tenemos respaldo bíblico. Es más, tenemos en contra. Tenemos en contra. O sea, lo correcto sería que se enseñe que no hay que unirse en yugo Directamente. porque la Biblia dice no os unáis en yugo desigual Ujú. con incrédulos. Pero tranquilamente, siguiendo con lo que vos decís, cualquier persona que haya tenido esta experiencia puede citarte varios textos como para decir Oseas. que todo estaba en los planes, o que todo estaba en los planes de Dios porque Dios sabía que la persona se iba a Claro. convertir. Él nos predestinó, entonces... Capaz que Sí, sí. por ahí pueden hasta motivar a otro a decir, vos poner en las manos de Dios porque vas a ver que Dios como después Ujú. va a dar vuelta a la situación porque no sé qué, y capaz que largan 2 o 3 textos, todo lo que pidieron en oración creyendo lo Sí. recibiréis y no sé qué,
Para excusarse, para buscar alguna razón bíblica de lo que están haciendo mal, ¿sí? Bueno, de eso se trata la eisegesis. Tienen el complejo de profeta Oseas, ¿no? Vieron que el profeta Oseas se metió con una prostituta porque Dios le dijo. ¿Era él, verdad? ¿O me estoy metiendo en un lío? Bien. Ah, se volvió, es verdad, es verdad. Claro, claro. Ujú. Bueno, entonces lo que puede hacer una persona es venir a sacarte versículos fuera de contexto y decir, yo estudio en Judas igual, pero estoy esperando en el Señor a que la otra persona se convierta y bla, bla, bla. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? En base a esta experiencia, ¿vamos a arrancar 1 Corintios 7 que habla acerca del yugo desigual y sus consecuencias? No. Tenemos que moldear nuestra vida a la luz de la Biblia y no al revés. Es un ejemplo. El segundo ejemplo es acerca de los pactos. Están muy de moda ahora en ciertos círculos evangélicos, que vos pactás determinado dinero y el Señor te va a dar el triple. Y lo raro es que a veces ha funcionado, ¿sí? Hay personas que han pactado y de alguna otra manera les llegó un montón de dinero. Ahora, a la luz de la Biblia, ¿podemos decir que si yo le doy cierta cantidad al Señor, Él me va a devolver la cantidad que yo espero que me devuelva o no? No es. Sí, a la luz de la Biblia puede decir que deja tu paz sobre las aguas y después de muchos días lo vas a recoger. O sea, como que el Señor, vos das para el Señor y después por otro lado el Señor no te va a hacer faltar eso que vos diste y Ujú, pensar en recibir nada. ujú. Pero no es un lleve y traiga. Si el Señor te devuelve, es por misericordia de Él. Pero Exactamente. no es un compromiso de que vos pactaste con Él. Claro. Estarían negociando. Es más, y si vos lo haces de corazón porque por amor a la necesidad de alguien, Ujú. pero si vos en el fondo estás pensando en Si estás pensando en que el Señor te lo devuelva, multiplique, que el Señor me lo devuelva, como que no lo estarías dando por amor a las almas, sino por amor a Ujú. vos mismo. totalmente. Y en el caso de esto de hablando del dinero, también se pueden sacar versículos fuera de contexto y decir el Señor te va a devolver el triple, el 70% y todo eso. ¿Qué voy a decir? Y el tema también está en la palabra pacto. Fíjense, en cada pacto que hay en la Biblia siempre es unilateral, es de Dios hacia el hombre. Dios le dice qué va a hacer, qué es lo que tiene que dar y cómo va a ser el resultado, nunca al revés. Sin embargo, en estos círculos le digo, Señor, yo te doy esto y vos me das esto. Bueno, y como último ejemplo, acerca de las experiencias personales, el ejemplo de la conversión de las personas. Hay personas que son muy rigurosas en el sentido de decir que cuando una persona se convierte, va a ser la persona más feliz del mundo. En el momento que te convertís, ¿sí? En el momento que convertís vas a saltar, vas a alegrarte, vas a regocijarte, ¿sí? Y sin embargo, podemos ver bíblicamente que hay personas que se alegraban y personas que se entristecían y lloraban e incluso se arrodillaban ante Jesús teniéndole temor, ¿sí? Las dos son posibles, pero no podemos decir que cada persona que se convierte en el momento tiene que tener un gozo y una alegría y que se le vayan todos los problemas y que esté saltando la soga todo el día. La cuestión es que en la palabra de Dios hay ejemplos, por ejemplo, el etíope al que le predica Felipe, cuando el etíope fue predicado y se fue para su casa, para Etiopía, dice que se fue gozoso y alegre, y después de haberse bautizado encima. Sin embargo, vamos al ejemplo de Pablo, cuando es convertido y encontrado por el Señor Jesús, estaba muerto de miedo, en el piso, muerto de miedo, ¿sí? Entonces, cada persona va a tener una forma distinta de recibir al Señor. Hay personas que van a llorar hasta las lágrimas, hasta tirarse al suelo, y otras personas que van a sentir una paz y un gozo impresionante, ¿sí? Pero no podemos decir a rajatabla que como te pasó a vos, le tiene que pasar a todos. El Tevi se convirtió a los 9 años, y hay personas que dicen, siendo tan chiquito va a entender. Mentira, se convirtió a los 9 años y acá está, todavía sigue, bebito y coleando. Por último ejemplo, los textos, y este es el más bonito, los textos deben contextualizarse histórica y culturalmente. Y acá no tenemos excusa porque todos tenemos internet, o creo que la mayoría tenemos internet. Y fíjense lo lindo que es buscar contextualizarse en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, en el libro de Filipenses cobra un sentido mayor cuando te das cuenta que Pablo está consolando a la iglesia, a los filipenses, a los cristianos de Filipo, desde una cárcel. Hablando históricamente, ¿sí?
Pablo está consolando a personas que estaban libres en el Señor, él estando preso. Si eso no te impacta cuando vas leyendo Filipenses, te tiene que cambiar muchísimo las perspectivas de ese libro. Otro ejemplo, Porque si estás pasando algún problema y te empapas en lo que él te está contando, tenés que darte cuenta de que te tiene que agarrar un consuelo al menos. Estaba preso, lo estaban torturando, estaba siendo torturado por predicar el Evangelio. Después, en el ejemplo de Hebreos, justo en Filipenses pensaba que en el texto ese que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, era porque estaba... Filipenses 4:13, también muchísimo se aplica para todo. Ujú. Para todo. Y si te pones a mirar, está hablando de pasar necesidades Y padecer por causa de Cristo encima. y pasar necesidades de alimento, de ropa, de no sé qué, o sea, necesidades físicas. Ujú, Y te lo dice en ese contexto y nosotros ujú, lo aplicamos para todo. Como ujú. que dale, que vos podés, dale. Es como una palabra de motivación tipo coach. Bueno, después otro ejemplo es el de Hebreos, no sé si lo anoté. Ah, no. Ahí está, pucha, perdón. Ahí está, ahí el ejemplo de Hebreos. Hebreos históricamente tiene otro sentido y te va a ayudar a entenderlo más cuando entendés que los hebreos venían de cientos de años de practicar la ley judía. Los 613 mandamientos y preceptos a rajatabla. Y de repente con Jesús tienen que dejar todo eso. ¿Sí? Con Jesús, dice Pablo, supuestamente algunos dicen que es Pablo el que lo escribió, que todo lo que fue en el antiguo pacto eran sombras y figuras de lo que había de venir y que en Jesús se cumplió. Entonces, ¿por qué ves tanto lío con el tema de la salvación? Porque habían hebreos que dicen que se habían convertido de alguna manera, que habían creído, pero que se habían vuelto a las prácticas que llevaban anteriormente. ¿Sí? Se volvieron al antiguo pacto. Entonces, por eso ves que Pablo está hablando del sacerdocio, habla de los sacrificios, habla del día de descanso, y por eso todo puede tomar un sentido distinto cuando te das cuenta que hay distintos tipos de personas entre los hebreos. Estaban los que se habían convertido de verdad, los que tenían una fe verdadera, los que todavía no se decidían y los que habían vuelto al antiguo pacto. Por eso dice que si volvemos al antiguo pacto ya no queda más ofrenda por los sacrificios, ¿viste? Ya no hay sacrificio alguno que en el antiguo pacto te pueda salvar, porque el único sacrificio que salva hoy es el de Cristo. Y culturalmente hablando, que también es re bonito, todo tiene un sentido más profundo aún, como por ejemplo, cuando entendés que en Juan 4, cuando Jesús habla con la samaritana, primero que los samaritanos y los judíos era imposible que hablaran, se odiaban entre ellos. Después, cuando entendés que ellos no compartían ni conversaciones, no compartían territorios, no compartían agua y no compartían ni la liturgia, no compartían nada. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús al hablar con una samaritana? Era una locura. Está rompiendo una estructura social impresionante. Después, en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, también toma un sentido más profundo cuando primero entendés que la herencia no se la podías pedir a tu padre antes de que muera. Si vos le pedías la herencia a tu papá antes de que muriera, como decirle, morite, así me da lo mío. ¿Sí? Era una ofensa pedir la herencia al padre antes de que vos murieras. Hablando del hijo pródigo, ¿no? Después, que el cerdo es un animal totalmente inmundo. Totalmente inmundo que daba vergüenza trabajar con ellos, imagínate cuánto más comer con ellos. Después, que en el caso de que un hijo se rebelase, por ley, en Deuteronomio, decía que este hijo debía ser apedreado, asesinado públicamente, incluso por el padre, ¿sí? Por ley. Sin embargo, ¿cómo termina la historia? Todo lo contrario. El hijo pródigo vuelve y el padre lo estaba esperando, hizo una fiesta, mandó a matar un corderito, lo abrazó, todo lo contrario a lo que los fariseos esperaban que Jesús contara, ¿sí? Por eso todo se vuelve aún más profundo. Y bueno, obviamente el tema de las parábolas es hermoso porque siempre las parábolas representan una verdad espiritual y una verdad que se aplica a nosotros. Todo lo que el hijo pródigo hizo es lo que hicimos nosotros. Todo lo que el padre hizo con el hijo pródigo es lo que Jesús hizo con nosotros. Bueno, y ahí en esa misma parábola, cuando habla de la oveja perdida,
También. Y la dracma perdida. Usa más o menos la misma aplicación. Ujú, Y muchas veces en el ambiente cristiano se usa el tema de la figura del pastor de una iglesia. ujú. Para que vaya a buscar a las ovejas perdidas. Claro, Ujú, está bien, pero ujú, muchas veces como que dice el pastor tiene que dejar a las 99 ovejas que están bien y ir a buscar ujú, a la persona que está mal, no sé qué. Y en realidad en todos esos pasajes la figura del pastor es la del Señor Jesucristo. ujú, Y muchas veces se aplica como si fuera una persona a un líder de una iglesia cuando en realidad nadie es capaz de cumplir ujú. con ese amor lo que hacía el Señor. Por eso él es el buen pastor. Pero muchas veces yo he escuchado como que le exigen así, o no, vos tenés que, no importa la hora que te llamen o lo que pase, lo que esté pasando, como que tenés que largar todo y salir corriendo para auxiliar a alguna persona o lo que fuera, ¿viste? De paso que en el caso de que pasen esas cosas, todos somos llamados a eso, no solo el pastor. Bueno, En esa parábola hay mucho para sacar. sí. Hasta el hermano que se enoja también. Ajá, el hermano que se enoja con la vuelta. Algunos comen... Bueno, algunos comentarios finales. Para tarea, para la casa. Todos tenemos, sí, todos tenemos internet. Así que lo que van a hacer es... A mí también ayer. Ah, hoy. Literal. Van a analizar histórica y culturalmente el suceso de Lucas 7, 36, 40. Es cuando la mujer derrama el perfume a los pies del Señor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y hay unas preguntas para hacerle al texto para entender aún mejor qué es lo que pasó en esa situación. Primero, ¿quiénes eran los fariseos? Porque estaba en la casa de un fariseo. ¿Qué tanto valía ese perfume? Una vez lo hicimos acá, lo pueden traducir al peso actual de hoy. Va a salir millones y millones. Después, ¿quiénes eran los que solían lavar los pies en la antigüedad y qué significaba? Después, ¿qué castigo o qué reputación, qué castigo tenía la reputación de dicha mujer? ¿Sí? No tienen excusa para no hacerlo porque esto lo pueden buscar en internet tranquilamente. Y así van a entender aún de una forma más profunda qué es lo que significa y qué es lo que sucedió ahí en ese momento que la mujer derramó ese perfume a los pies del Señor. Ya lo mando al grupo igual el coso. Bueno, hasta acá nomás.